Bueno, en esta parte vamos a trabajar nosotros los números enteros opuestos, ¿vale? Ya en el video anterior, pues ustedes dimos como la idea inicial de qué es un número opuesto, ¿vale? Entonces, los números enteros opuestos, ¿cierto? ¿Cierto? El opuesto a otro número entero es el que está al otro lado del cero a la misma distancia. Miren que aquí, por ejemplo, pues en el anterior lo hicimos con 5 y menos 5. Miren que acá ya nos queda más bonito con las rectas numéricas, ¿no? Con la rectica, con una flechita. Recuerden que siempre iniciamos en 0 y llegamos hasta el bordecito donde está el 4, ¿no? Entonces miren hasta aquí. La punta de la flecha va hasta aquí, hasta el 4. Entonces miren que aquí tenemos el 4 y el menos 4. ¿Qué tienen estos? Que son números opuestos. ¿Por qué? Porque están a la misma distancia del cero. Es decir, que son los mismos números pero con signos diferentes. Pasa lo mismo con el 3. ¿Cuál es el número opuesto del 3? El menos 3. Entonces, por ejemplo, caso contrario, si decimos ¿cuál es el opuesto del 8? Entonces, menos 8, el opuesto del es el 8. ¿Listo? El 8 positivo, bueno, si quiere le colocamos el más, no hay ningún problema. Miren que el opuesto de menos 8, pues es 8 y viceversa. El opuesto de 8 es menos 8, ¿vale? Entonces, algo importante que va a servir más adelante es cómo lo vamos a simbolizar. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a simbolizar? Entonces, esa simbolización la hacemos así. Miren que es cambiar de signo, ¿no? Entonces, el opuesto de 1, ¿cierto? El opuesto, el otro es con el signo contrario. Entonces, el opuesto de menos 3 es 3 positivo. El opuesto de 4 es 4 negativo, ¿cierto? Entonces, miren que es cambiarle el signo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para esta simbolización? Entonces, así muy fácil, mire. El opuesto del 4, este menos me va a decir que le transformo el signo, ¿vale? Porque voy en dirección contraria. Entonces, el opuesto del 4 va a ser, ¿cierto? El opuesto del 4, pues va a ser menos 4. ¿Cuál es el proceso como intermedio? Este de acá. El menos por fuera de un paréntesis me va a indicar lo contrario de lo que está dentro. Ojo con eso. Entonces, mire, aquí tengo un menos y aquí dentro del paréntesis tengo un más. Entonces, este menos me transforma en dirección contraria a este 4 y por eso me queda menos 4. Lo mismo acá. ¿Cuál es el opuesto de menos 3? El opuesto de menos 3, pues si le tengo que cambiar de dirección, pues coloco un menos afuera, el menos 3 adentro del paréntesis y me indica que cambio de sentido el que está aquí adentro. Eso es lo que significa este menos. Por eso, ¿cuál es el sentido contrario de 3 negativo? Pues el 3 positivo. ¿Listo? Y si lo hacemos con más ejemplos, lo mismo. Si tengo el menos 5. ¿Cómo puedo simbolizar el opuesto del menos 5? Pues menos, paréntesis menos 5, y ese menos que está afuera lo que hace es cambiarme de sentido. ¿A quién me cambia de sentido? A este señor de acá. Entonces me queda 5 positivo y ya tenemos el inverso, ¿vale? Esto parece un poco largo porque pues la lógica es que el opuesto de menos 5 pues es 5, ¿cierto? Pero como digo, es un proceso que nos va a servir más adelante, ¿vale? Entonces es bueno acostumbrarlo a hacer así. Ahora lo mismo, tenemos el opuesto del 9. ¿Vale? Ya sabemos que si no tiene signo, pues le colocamos el signo positivo, ¿vale? El signo más para que quede positivo. Entonces aquí, el opuesto de 9, pues ¿qué hago? El menos me cambia de sentido, que es lo que significa, ¿no? El 9 positivo. Y si le cambio de sentido al 9 positivo, pues ¿qué me va a quedar? Al cambiarle de sentido a este señor de acá me queda 9 negativo. ¿Vale? Entonces esta parte de los opuestos es lo que significa. ¿Listo? Ahora vamos con otra cosa que también trabajamos en el video anterior, ¿vale? Que es el valor absoluto de un número entero, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de un número entero, ¿vale? Entonces, el valor absoluto de un número entero es la distancia, ¿listo? Es la distancia, mire que ya habíamos hablado de distancia, entre el 0 y el punto que representa el número entero, ¿vale? Y eso quiere decir que siempre que hablemos de valor absoluto, vamos a hablar de distancias. Ojo con eso, valor absoluto es una distancia. ¿Cómo se simboliza? Con dos barritas, ¿cierto? Con dos barritas horizontales como lo vemos acá, miren. Dos barritas horizontales como dos L's más larguitas. Miren aquí si hacemos zoom, tiene que estar un poquitico más larguita que el número, un poquitico más grande, no más pequeño, no más grande, sino que apenas un poquitico, ¿vale? Entonces, esto de aquí ¿cómo se lee? Se lee valor absoluto, ¿cierto? Se lee valor absoluto de 5. ¿Cómo se lee esto de aquí?
¿Cómo se lee esto de acá? Valor absoluto de menos 8, ¿vale? Entonces, pues vamos a mirar pues cuál es el valor absoluto de 4. Pues el valor absoluto de 4 es la distancia que hay entre el 4 y el 0. ¿Qué cuánto es? 4 unidades. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer de manera simbólica? De manera simbólica tenemos esto. El valor absoluto de 4 es 4. ¿Listo? Bastante sencillo. Bien. Entonces, ¿por qué? Pues porque es la distancia entre 0 y 4, ¿vale? Eso ya lo habíamos mencionado. Del mismo modo y el sentido contrario, ¿cuál es el valor absoluto de menos 4? Mire, esto es lo importante aquí, cómo se simboliza, ¿no? Entonces lo vamos a simbolizar de esta forma que está acá. Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de menos 4? Pues es 4. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay entre el 0 y el menos 4. ¿Listo? Entonces, lo mismo, ¿cuál va a ser el valor absoluto de 10? El valor absoluto de 10 es la distancia que hay entre el 0 y el 10, pues es de 10. ¿Cuál va a ser el valor absoluto de menos 1? El valor absoluto de menos 1 es la distancia que hay entre el menos 1 y el 0, que es 1. ¿Cuál va a ser el valor absoluto de 0? ¿Cuál es la distancia entre 0 y 0? Pues 0. ¿Listo? Entonces, para que tengamos presente eso. Lo importante aquí es recordar siempre que el valor absoluto, ¿qué es? Una distancia. Ojo que el concepto es bastante importante. ¿Vale? Entonces, ahora aquí vamos con estos ejercicios de la práctica 2 que ustedes los encuentran ahí en su guía. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice? Encuentra el valor absoluto de los siguientes números y representa en la recta numérica y de manera simbólica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto que está acá. ¿Listo? Esto que está acá. Si quieren lo podemos representar así como con este corchete o si no con una flechita, ¿cierto? Como una flecha como esta, ¿vale? Para no tener ningún inconveniente, pues lo vamos a hacer, lo voy a hacer con estos de acá, ¿listo? Voy a hacerlo con estos dos y ustedes los hacen con los demás, ¿vale? Entonces, para que ustedes pues pausan el video y hacen los otros y si quieren pues después envían una foto y yo les califico, les rectifico sus procedimientos, ¿vale? Entonces vamos a hacer el valor absoluto de 6 positivo, ¿vale? Entonces, de manera simbólica, ¿cómo sería el valor absoluto de manera simbólica? Valor absoluto de 6 positivo, ¿vale? Pues ya sabemos que es 6. ¿Cómo lo representamos en la recta numérica? Pues hacemos un puntico que decimos que vamos a iniciar desde el 0, ¿cierto? ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Hasta el 6. ¿Listo? Hacemos nuestra flechita, ya saben que tiene que finalizar ahí. Finaliza en el 6, ¿listo? En el 6 y ya sabemos que hay ahí 6 unidades. ¿Listo? ¿Vale? Ya lo tenemos representado con una recta numérica y de manera simbólica, ¿vale? Entonces ya hicimos este primer ejercicio de acá. Ahora vamos con este, ¿vale? El del menos 1, que ya lo hicimos en la página anterior, pero lo vamos a hacer de manera simbólica y demás. Entonces, de manera simbólica, valor absoluto de menos 1, ¿cierto? Ya sabemos que es 1 porque es la distancia que hay entre el menos 1 y el 0. Vamos a hacer nuestra recta numérica, entonces colocamos un puntico en el 0, que es donde vamos a empezar, ¿cierto? Y hacemos una rayita, ¿cierto? Desde el 0 hasta el menos 1, hacemos nuestra flechita bien bonita, ya sabemos sin pasarnos, y pues esa que tenemos ahí, tenemos una unidad, que es la distancia, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos. Bien, entonces, vamos con este ejercicio de acá. Mire que era lo que ya teníamos en esto, lo que ya habíamos explicado de los números opuestos, ¿no? Esto ya lo habíamos colocado acá. El ejercicio que nos dice, representa de la siguiente manera, de cuál manera esto, los opuestos de los números enteros del ejercicio anterior, ¿vale? Ya sabemos que el opuesto, entonces el opuesto de 4 positivo es 4 negativo. El opuesto de 3 negativo es 3 positivo. Ojo que aquí estamos hablando es de los opuestos, ¿cierto? Y no de valor absoluto, ¿vale? Entonces los opuestos. Bien, entonces vamos a hacer algunos de los que están ahí en la lista, ¿cierto? Vamos a hacer algunos, entonces el opuesto, vamos a escribirlo así tal cual, ¿no? Como está. Entonces escribimos el opuesto. El opuesto de más 6, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo, entonces ¿qué me va a quedar? Que ya sabemos que el opuesto, cambio de dirección, que es lo que me significa al menos, ¿a qué le cambio de dirección? Al 6 positivo y eso me da 6 negativo, ¿vale? Cambio de dirección, ojo, si ven, este menos me indica que cambio de dirección al de adentro, ¿vale? Entonces vamos aquí, escribimos de nuevo el opuesto de menos 1, ¿cierto? Hacemos la flechita siguiendo lo que está ahí, miren, no estamos cambiando absolutamente nada. Entonces, ¿cómo hallo el opuesto?
coloco un menos afuera y a quién le voy a cambiar de dirección, al menos 1, y eso me da 1 positivo. Y ahí ya tenemos los opuestos representados de manera simbólica y formal, ¿vale? Entonces hasta ahí lo mismo. Ustedes, por favor, hacen estos de aquí solitos. Y quiero que piensen bien y les queda como para que averigüen cuál será el opuesto del 0. ¿Listo? Por algo está el 0 ahí, ¿no? ¿Cuál será el opuesto del 0? Quiero que piensen eso un momento a ver si el 0 tiene opuesto o no tiene opuesto. Es una pregunta que les dejo abierta para que piensen un poquito, ¿vale? Entonces aquí, sencillo. Vamos con el tercer punto. Completar el espacio en blanco, ¿vale? Completar el espacio en blanco. Entonces, el valor absoluto de 5. ¿Cuál va a ser el valor absoluto de 5 positivo? ¿Cuál es la distancia entre el 5 positivo y el 5? Pues 5, ¿vale? ¿Cuál es el valor absoluto de 0? La distancia entre 0 y 0, el 0. ¿Cuál va a ser el valor absoluto de menos 9? La distancia que hay entre menos 9 y 0, pues que es 9 positivo. La distancia entre el menos 11, pues va a ser 11, aquí 17 y 26, ¿sí ven? Sencillo, ¿vale? Sencillo. Ahora, vamos de una vez. Miren que aquí de una vez, miren que para el valor absoluto, ¿qué podemos hacer? La recta numérica. Aquí no la está pidiendo, simplemente colocamos y ya. Para hallar el opuesto podemos hacer todo este procedimiento, ¿vale? Pero simplemente aquí nos está colocando que llenemos el espacio, más no que mostremos por qué, ¿vale? Entonces aquí, ¿cuál es el opuesto de menos 8? Pues 8 positivo, ¿vale? ¿Cuál es el opuesto de 12 positivo? Pues 12 negativo. ¿Cuál es el opuesto de menos 13? Pues 13 positivo, ¿cierto? ¿Y cuál es el opuesto de menos 28? De 28, perdón, menos 28. ¿Vale? Y así acabamos esta actividad muy sencillita. Espero que por favor completen estos ejercicios 1 y 2. Completen por favor, finalicen lo que es importante hacerlos todos para comprender este concepto. ¿Vale? Y vamos acá. Vamos a llenar esta tabla aquí de rapidez. Lo mismo, voy a hacer alguna. Mire que aquí que nos está pidiendo. Nos dan el número entero. Aquí coloco el opuesto y le hallo el valor absoluto a este número entero que está acá, ¿no? Miren aquí, como tenía el menos 6 está. Entonces miren aquí, miren que hay unos espacios en blanco, ¿vale? Entonces yo voy a llenar este y no sé, voy a llenar este y ustedes llenan el resto. No, solo voy a hacer unos 2 y ustedes llenan el resto. Vamos con este. Entonces, ¿cuál es el opuesto de 45 positivo? Pues va a ser 45 negativo. Ahora, ¿cuál es el valor absoluto? Lo simbolizo. Valor absoluto de 45, entonces ¿cuál es la distancia entre 45 y 0? Pues 45. Y listo, estuvo este ejercicio de acá, ¿vale? Entonces, ahora vamos con este de acá. Vamos a explicar este y ustedes hacen el resto. Miren que primero me dan el opuesto. Entonces miren que puedo mirar de aquí para allá. Si el opuesto es menos 8, ¿cuál es el número entero? Pues sencillo, 8 positivo. Ahora, ¿a cuál le voy a sacar el valor absoluto? ¿A este señor o a este? Miren que aquí el ejercicio me dice que le saco al de la primera columna. Entonces el valor absoluto de 8 positivo, pues valor absoluto de 8 positivo. ¿Cuál es la distancia entre 8 positivo y el 0? Pues me da 8. ¿Vale? Entonces, pues ustedes finalizan esa tabla y de este modo finalizamos la práctica número 2.